estábamos jugando allí en la puerta de la casa, en la misma calle, pues 2 o 3 chavales nos juntábamos allí, vecinos y demás, cuando vimos llegar a una persona que llegó a la puerta de esta casa, que era el número 1 de la calle María Teresa, y nada, pues la persona entró, y al cabo de un rato pues vimos que salió esa persona y se fue, y nada más irse pues salió la persona que estaba enferma diciendo milagro, milagro, milagro. Buenas noches, amigos. Era el testimonio de Jesús Fernández de la Puebla, vecino de la barriada madrileña de Horcasitas. Era un niño. Cuando recién iniciada la década de los años 60 ocurría algo que la prensa, a toda portada, la tenemos aquí arrugada ya por el paso del tiempo, tituló como prodigio en Horcasitas. Era un niño y con otros niños observaba jugando en el barrizal que era Horcasitas en aquella época, casas muy humildes, barrio levantado con sudor y con esfuerzo por gente obrera venida de toda España, sobre todo del sur, y nadie esperaba que un ser, porque así incluso se le describió, desaliñado, desarrapado, barba, pelo lacio, un aspecto incluso que inquietó a las personas que deambulaban por la zona. Llamó a una puerta y aseguró, al parecer, a una mujer, Dolores Delgado, que le curaría. Esta persona estaba completamente impedida, sufría una suerte de parálisis. Como dice, tanto tiempo después, Jesús Fernández de la Puebla, de inmediato, tras desaparecer ese individuo, ese supuesto mendigo, unos gritos: milagro, milagro. Y en las portadas de los semanarios, como por ejemplo el caso Prodigio en Horcasitas, y la paralítica bajándose por su propio pie del Citroën 2 caballos que le lleva a la redacción. Los médicos, los hospitales, los periodistas, un extraño mendigo, un extraño prodigio. 1:19. Leo directamente del número 429 del caso, Semanario de Sucesos. Esta mujer, que sale airosamente de uno de los coches de nuestro periódico, es Dolores Delgado, quien hasta hace pocos días se encontraba paralítica, sin poderse mover de su cama, en el madrileño barrio de Horcasitas. La víspera de la festividad del Carmen, un mendigo anciano y sonriente entró a pedir limosna. Después de salir, Dolores notó que recobraba el uso de sus miembros. El suceso ha producido en todo Madrid la natural sensación. En los casos que hemos recopilado, que son idénticos prácticamente, ocurre algo que también hay que destacar. El aspecto de estos mendigos llega a provocar recelo. Al parecer, en este edificio de Horcasitas, el hombre va pulsando o llamando con los nudillos a algunas puertas. Le deben ver por la mirilla, y esto también es una visión, creo que, de los temores más profundos, y quien está dentro de la casa se encuentra con alguien cuyo aspecto es un poco sombrío, y no le abren, no le atienden, como en la antigua paradoja. Al final sí que recibe, digámoslo así, la hospitalidad de una persona que le cuenta su enfermedad, y hay un diálogo entre el mendigo y esta mujer, la mujer del prodigio. Desde que supe de esta historia, gracias a la hemeroteca de nuestro programa, nos pusimos en marcha y encargamos al sabueso que podía encontrar todos los datos. Y yo lo dije, si alguien puede encontrar rastro de esta y otras historias de estos mendigos extraños que provocaron estos fenómenos no menos extraños, ese es Pablo Villarrubia. Pablo, buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo Iker. Y perdóname, te aprovechas de mi curiosidad siempre, ¿eh? Ha merecido la pena la aventura, ¿eh? Claro que sí, porque además tuviste una intuición, y eso lo digo aquí, en el micrófono, ¿no? Antes de salir me decías, Pablo, ve a ver este caso porque sospecho que hay algo más. Y diste en el clavo, Iker, porque realmente encontramos una historia mucho más grande, no solo en Horcasitas, como también en Santovenia de Lesla, me refiero, ¿eh? Y en Horcasitas la historia realmente se confirmaba,
y encontraba un personaje muy importante que me dio las pistas y me dio los contactos, que es Félix López Rey. Desde aquí mis agradecimientos, que fue expresidente de la Asociación de Vecinos de Orcasitas, un gran luchador también por su pueblo, por su gente. Vamos a hacer una cosa, Pablo. Escuchábamos una de tus grabaciones, has encontrado a niños en la época que no es que hayan oído la historia, sino que vieron al extraño mendigo. Vamos a ver, desde prácticamente el medievo se cuentan historias en nuestro país de milagros. Milagros protagonizados por personas que no parecen así santos a primera vista, ni mucho menos, sino que parecen mendigos, que se acercan y que cuando reciben la hospitalidad de alguien, ante el recelo popular, lo premian, salvándoles de una enfermedad. Esto, que es una leyenda popular, es más un arquetipo, yo creo, tiene de repente datos, documentos, radiografías. Esto es lo que nos interesa. Tú entrevistabas a ese niño, Jesús Fernández de la Puebla. Bien, pues Jesús Fernández de la Puebla, echando la memoria atrás, prácticamente en el mismo lugar de los hechos, nos contaba cómo era esa figura que él mismo pudo ver. La persona, pues, sí, una persona la vimos muy alta y sí, la vimos como con un sayón o con algo, porque parecía que iba el hombre con barba, se me hace que llevaba barba también, y pelo largo. Es importante esta noche más que nunca vuestra opinión, no solo con el tema de Sevilla, sino con esto. Una especie de sayal, o túnica o traje, barba, desaliñado, una voz hipnótica, llega a dialogar con las personas. Tenemos ya el retrato robot de lo que pasó en Orcasitas, pleno año de 1960. Pablo, el caso en sí, ¿qué ocurre? Esta persona no recibe ayuda, llega en pleno día, cuéntanos. Esta persona, además, me gustaría añadir algunos datos más a la descripción del mendigo, dados por la misma Dolores, ¿no? Delgado en aquella época. Este hombre tenía pelo blanco, un sombrero gris, que también otra característica curiosa en estos extraños mendigos, ¿no? Que llevan un sombrero, ¿no? Y muchas veces le cubre parte del rostro. Se quita el sombrero cuando entran a casa de esta señora, ¿no? En señal de respeto. Y además llevaba una garrota que le llegaba hasta la altura del pecho. O sea, le hacía todavía un aspecto mucho más siniestro, ¿no? Lo curioso es que Dolores, que estaba postrada en su cama, porque esta mujer no podía, una ama de casa muy sencilla, una persona muy devota, eso sí, muy cristiana, no podía moverse. Entonces ella hacía pequeñas tareas, en este caso con mucho esfuerzo, que era coser camisas en su cama. Y desde la cama ella escucha la voz del mendigo, ¿no? De esta persona pidiendo algo. Ella tira de una cuerda que tenía al lado de su cama para poder abrirla desde lejos. Y entonces este hombre entra, ve a la mujer en la cama y pregunta qué le había pasado, por qué estaba en aquella situación. Y es cuando Dolores Delgado, de una forma inexplicable, ¿no? Porque ella empieza a sincerarse con ese desconocido, empieza a contar sus dolencias, su problema. Esta mujer tenía una lesión en la columna vertebral, una lesión bastante grave, suponen que provocada por una tuberculosis, es por lo menos lo que cuenta la prensa de aquel momento. Y este hombre se siente, digamos, se compadece del dolor de esta mujer, del sufrimiento, de no poder moverse en aquel sitio. Y muy educado, eso sí, un detalle que ella siempre recordaba, siempre recalcaba en todas las entrevistas, que aquel hombre era extrañamente, exquisitamente educado. Un hombre muy gentil, muy raro para un mendigo que tratara, que hablara con unos términos que no cualquiera emplearía, ¿no? Por ejemplo, me hace el favor de socorrer, si puede usted, a un pobre. Palabras y expresiones de ese tipo. O tenga mucha fe, señora, en Dios, pues éste le ayudará. Y esta fue la última frase que oyó de este hombre antes de salir. Este hombre que pedía algo, la mujer le ofreció lo poco que tenía, dijo, mira, si quiere llevarse un pedazo de pan y de chocolate, lléveselo. Y el hombre no aceptó, simplemente se fue sin recoger nada, no quería nada. Se va y al cabo de un rato, minutos, esta mujer sale a la calle, como nos dijo Jesús Fernández en una entrevista importante, porque encontramos un testigo directo, aunque fuera niño, que estaba en aquel momento cuando esta mujer sale gritando milagro, milagro. ¿Por qué? Porque ella se da cuenta apenas algunos minutos después de que deja caer el dedal al suelo, se agacha, o sea, hace un gesto para recogerlo, gesto que no podía hacerlo hasta aquel momento, recoge el dedal y ahí se percata de que estaba curada.
se levanta de la cama, que no podía hacerlo en otras circunstancias, y sale gritando, ¿no? Milagro, milagro, milagro. Entonces ahora, después de la perfecta descripción de Pablo, tenemos la imagen de aquella tarde del año 60, cuando estos niños se quedan sorprendidos porque la persona que está paralítica e impedida en su cama está atravesando la carretera de tierra sin asfaltar, esa arteria del barrio de Orcasitas, muy humilde, gritando milagro, y quizá buscando a ese mendigo que no volvió a aparecer. Este caso llega a la prensa. Está en el revuelo, Pablo, que esto llega a la prensa. Se hace imposible evitar el primer secreto. Incluso los médicos. Tenemos nombres, apellidos, médicos, radiografías, pruebas. Esto lo curioso de la historia es que 4 días después del incidente, de la historia, ¿no? Del supuesto milagro, Dolores Delgado comparece al hospital, a un hospital donde está el doctor Sanz Ramos, traumatólogo muy importante en aquella época, que había realizado varios estudios científicos, tenía varias publicaciones, también varios estudios en publicaciones importantes de la época, y entonces hacen algunas radiografías y verifican realmente que Dolores Delgado poseía una lesión de la quinta lumbar, supuestamente provocado, como dije antes, por un proceso tuberculoso. Sí que realmente doctor Sanz Ramos se sorprende porque verifica que hubo un proceso de recalcificación de parte de la columna vertebral. Eso sí que le sorprende, aunque intenta mantener cierta neutralidad, ¿no? Como es común en estos casos, y afirma la prensa, en este caso al caso, que tendría que esperar por nuevos análisis, nuevos estudios a partir de las radiografías, pero de todas formas era necesario operarla a esta mujer. Pero claro, lo que no es normal es que esta mujer que estaba postrada en pocos minutos se hubiera levantado de la cama y hubiera hecho una serie de movimientos imposibles hasta entonces. Ella va hasta el semanario El Caso, se baja a pie, vemos las fotografías para comprobarlo, y ella está convencida de que aquel mendigo viejo y extraño le hizo recobrar el uso de sus facultades. Exacto, porque claro, no había otra explicación, era lo más inmediato. De todas formas, ella era una mujer, como dije antes, con mucha fe, era muy, muy católica. Ella tenía ahí unas fotos en El Caso curiosas, que ella está delante de un pequeño altar que ella poseía en su casa, en su humilde casa, de la Virgen del Carmen, y siempre rezaba a la Virgen del Carmen. Entonces ella también atribuía parte de ese milagro a la Virgen del Carmen. Pero lo que sí me pone los pelos de punta es que, verificando ahora, antes de venir incluso aquí al programa, contrastando datos de caso Orcasitas con el de Santovenia del Esla, encontramos también la Virgen del Carmen allí presente, en otra circunstancia, en otra historia, pero claro, me pareció muy, muy curioso esta extraña, digamos, coincidencia. La Virgen del Carmen presente aquí y presente en Santovenia del Esla, donde también aparece otro mendigo y donde milagroso. Ahora vamos a viajar, porque nadie vuelve a ubicar al mendigo, cosa que no es tan fácil. La policía se moviliza. Orcasitas es una barriada populosa donde casi todo el mundo se conoce. Nadie lo vuelve a localizar, nadie puede dar fe de él, a pesar de que había, y sigue habiendo, pero entonces no había casi comunicación con el resto de Madrid y podía habérsele interceptado en alguno de los descampados cercanos. Nadie vuelve a ver a este individuo jamás, y el testigo acabó muriendo. Solo quedan algunas personas que recuerdan perfectamente que esto no fue leyenda, sino que estaban allí. Exacto. Ella, Dolores, fallece, parece que marido también. Ya en aquella época, en años 60, 61, poseía creo que 43 años. Y claro, entonces hoy sería interesante, claro, pero el médico también falleció. Y si alguien pudiera llamarnos y contarnos algo más, si tuviera algún resultado posterior de análisis, de estudios que se siguieron haciendo con esta mujer, sería interesante saberlo. Hay rumores, por ejemplo, de que el mendigo hubiera estado un año antes también merodeando por aquella barriada de Orcasitas, que era muy difícil, porque era un lugar además con barro, con un lugar marginal, no digo de personas, sino por la gente que realmente vivía en circunstancias muy, muy difíciles, ¿no? Entonces era raro también un mendigo por aquella zona pidiendo en un lugar tan pobre, ¿no? Cuando podía haber pedido en un lugar en que la gente fuera un poquito, que tuviera un poco además, más de dinero. Un ¿no? mendigo que no va directamente a esa casa y no
recibe recompensa, se va sonriente, según dijo la propia Dolores Delgado, que hizo esa demostración que dejó a los policías y a los periodistas alucinados, bajándose del coche bajo el título Prodigio en Orcasitas. Es una historia increíble, urbana. Como decimos, Orcasitas se levantó con mucho esfuerzo. Muchas de las casas de la época, ya no existe la casa donde ocurrió esto, fue levantada prácticamente por las personas noche a noche, ladrillo a ladrillo, por los propios habitantes, como ocurría en tantos barrios de absorción o de aluvión de la época. Imaginamos este individuo andando por los rellenos de las escaleras como sabiendo muy bien cuál va a ser su misión, con ese extraño atuendo, y después no volver jamás. Lo curioso es que el caso, como vamos a ver ahora mismo, se repitió en varias ocasiones milimétricamente.